visualizarnos, tener esa visión de qué es lo que queremos, cómo lo podemos realizar, vernos ya en esa situación que están tratando de alcanzar las cosas que están publicando. Yo creo que sin duda el grupo va a ser Amigos de Hola TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted esté entrando a visitarnos aquí en nuestro sitio en holatv.com.mx. Bueno, hoy aquí en Voces Libres tendremos el gusto de tocar un tema, bueno, espinoso para algunos, complejo para otros, y lo haremos desde diferentes perspectivas. El tema de hoy es la fe. Bueno, para ello nos acompaña nuestro amigo el padre Fernando Tirado, ¿verdad? Es sacerdote católico. Nos acompaña nuestro buen amigo el doctor en Filosofía y Letras Gabriel Rovira Vázquez, y bueno, nuestro excelente periodista aquí en Hola TV, nuestro amigo Elizoso Loaga Canchola. Yo soy Salvador Castro Iglesias. Bueno, para abrir el tema, más que nada, padre, desde el punto de vista religioso, ¿cómo podemos definir la fe? Bueno, San Pablo en las Escrituras nos dice que la fe es la prueba de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Y esto implica, primero, una certeza. El conocimiento humano, hay distintas formas de acceder al conocimiento. Uno de ellos, y el que casi todos tenemos acceso, o queremos tener acceso, es el conocimiento intelectivo únicamente. Es el conocimiento que llegamos empíricamente por medio de las cosas que se ven, las cosas que tocamos, que sentimos, que olemos, que podemos experimentar. Pero sería muy reducido decir que solo eso existe, solamente existe lo que toco, veo, sería muy reducido. Hay otra forma de acceso también a la verdad, que completa la verdad, y esa es la fe, de las cosas que van más allá de lo sensible, lo que no toco, lo que no puedo meter en un laboratorio y que sin embargo existe. Por ejemplo, algo que todos tenemos la experiencia de que existe es el amor, y el amor no lo puedo meter yo en un laboratorio, no es algo que sea tangible, y sin embargo nadie puede decir que el amor no existe. Y verdad es parte de la verdad, y esta verdad se accede por medio de este método que es la fe. Ok. Del punto de vista filosófico, mi estimado Gabriel. Mira, hay muchas cosas que nos sobrepasan, digamos, si nos atenemos solamente al entendimiento o a la razón. Muchas cosas que están más allá de lo que podemos ver o tocar. Para la gente que vivía en el siglo XIX no existían las radiaciones como los rayos ultravioleta o los rayos infrarrojos. Y ahora, por ejemplo, en un microondas nosotros usamos radiaciones magnéticas para cocinar, que es una cosa de la vida cotidiana ahora, y antes no existía para la gente porque no la conocían, porque no se veía, porque no había modo de percibirla con los sentidos. Entonces, yo creo, claro, que pueden existir muchas cosas que mis sentidos no son capaces de ver, que a veces mi intuición se puede acercar a algunas de las cosas o a saber hasta qué punto puedo yo percibir cosas que con mis propios sentidos no puedo ver. O sea, somos bastante limitados. De hecho, nuestra percepción del mundo es en tercera dimensión, pero hay muchas otras dimensiones que son posibles de demostrar matemáticamente, en las cuales no vivimos porque no las podemos percibir, ¿no? Sin embargo, existimos en ellas. Entonces, yo tengo que admitir de principio o de entrada que hay cosas que nos sobrepasan, que sobrepasan la razón y que sobrepasan al intelecto. No obstante, ya muchas veces he dicho aquí en este programa, ¿cómo es que concibo yo en otros programas aquí, cómo es que concibo yo el desarrollo de la personalidad como un aprendizaje que nos va construyendo, y que vamos construyendo esquemas que nos permiten ver la realidad? Y también he dicho muchas veces que estos esquemas no pueden ser uno solo o pueden ser varios, que hay gente que, por ejemplo, aprende a dudar de sí mismo, a dudar de los propios sentidos, precisamente porque son limitados, y decir, bueno, no todo lo que yo veo puede ser lo cierto o lo correcto. Entonces puedo aprender yo un esquema y luego puedo aprender otro y otro y decidir entre uno y otro. El problema que yo veo cuando hablamos ya sobre la fe
Es que construimos un esquema que se construye sobre una certeza. Y una certeza no nos permite ya dudar. Entonces, cuando tú dudas de... No es posible, puedes dudar de una certeza porque tú dejaría de ser una certeza. Claro. Entonces, cuando tú construyes un esquema basado en un principio absoluto, en una certeza, no puedes tú desdecirlo. No hay forma porque entonces lo estarías destruyendo. Solamente cabe entonces rechazarlo o aceptarlo. Entonces, cuando no queda más que rechazarlo o aceptarlo, es difícil poder construir otros esquemas alternativos y poder decidir. Entonces perdemos esta libertad, ¿no? Yo he tratado para mi vida de no perder esa libertad, de poder dudar de una cosa, de otra, para poder construir una forma de pensar más compleja, Okay. que me permita tener una visión más amplia o más panorámica del mundo. Entonces, dentro de mí no cabe justamente esa certeza que es requerida para la fe. Y el problema es que entonces es difícil establecer una argumentación. Y aún así existen argumentaciones que se discuten generalmente como por tradición, por ejemplo la de la primera causa, o la del diseño inteligente, o esas cosas, que siempre acaban en un callejón sin salida porque hay argumentos hacia los dos lados. Entonces es difícil entonces cuando tienes una construcción, digamos, tan sólida, ¿no? Poder cambiarla o ponerla a discusión. Ese es el problema que yo veo. Por otro lado, es cierto que los seres humanos tenemos una necesidad de explicarnos todas las cosas y principalmente las más profundas, las que no entendemos. Entonces creamos esquemas alternativos que nos permiten tener la certeza de las cosas. Y pensamos, ¿cómo puede ser la vida después de la muerte? ¿O existirá algo más que el cuerpo? ¿Algo más que la ceniza en la que me convierto cuando me muero? Y esas ideas que sumamos, digamos, a nuestra experiencia, nos dan una cierta consuelo y nos ayudan a ser un poco más fuertes para vivir. Por ejemplo, podemos afrontar la muerte de un ser querido consolándonos con que, bueno, ya tiene una vida mejor o cualquier cosa, o reencarnará después o lo que sea. Pero nosotros no hay nada realmente que nos asegure que esa certeza es real, porque tan limitado como yo me siento somos todos. Ok. Bueno, tú que eres un periodista que día a día pues te enfrentas a muchos retos, das cuenta de lo que pasa en Baja California Sur, pues, específicamente aquí en la Ciudad de La Paz, que es donde te desenvuelves, ya tienes muchos años ejerciendo el periodismo. ¿Cómo percibes tú como periodista la fe? Hay coincidencias con el padre, con el maestro doctor Rovira, pero sin embargo veo una marcada falta de fe, ¿sí? Tanto de las personas, la comunidad, ¿no? Fe en sí misma principalmente, porque la fe, certeza, dudamos, ¿sí? No creemos en nosotros mismos para poder salir adelante. No tenemos todavía esa mística, ese compromiso personal o de comunidad para confiar, porque la fe es confiar a ciegas, confiar irracionalmente, es tener esa certeza, esa dirección hacia donde nos vamos a llevar nuestros propios esfuerzos o nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Creo aquí que nos hace falta una mecánica o una perspectiva social y psicológica, o psicológica más que nada, que nos ayude como sociedad a encaminarnos a creer en nosotros mismos. Como ciudadanos nos enfrentamos primero a los tipos de fe, a las religiones. Vamos a la iglesia los domingos, voy con el padre cada domingo, pero ¿qué pasa? Nos olvidamos que profesamos una religión, nos olvidamos que existe otra religión, los que son mormones, el cristianismo, no hay budismo aquí, poco, de acuerdo a la
religiones a nivel mundial. Sin embargo, nos falta ese compromiso moral, social, para poder avanzar. La falta de fe. No creemos en nosotros mismos. Bien. Es decir, tengo capacidad yo para manejar un vehículo, o tengo capacidad para escribir, o tengo capacidad para combatir a la delincuencia, por decirlo así. Pero titubeo, no doy el paso, hago compromisos y no lo doy. Veo una sociedad titubeante. Eso es lo que estamos viendo ahorita, y más esta situación que se ha vivido en los últimos 3 años en Baja California Sur, donde no hay fe ni en las autoridades. Bien, precisamente retomando el tema, una pregunta que me causa comezón, padre, ¿verdad? Porque como buen periodista que soy, a veces me gusta también poner a cuestionar ese tipo de cosas. La religión católica ha sido de las precursoras de la fe desde tiempos remotos históricos, y pues antes con el Antiguo Testamento ya había una visión de lo que era la fe. En eso que no vemos, como dice bien el doctor Rovira y nuestro amigo Eliseo, estamos perdiendo la fe, los seres humanos, en la humanidad, en las autoridades, estamos perdiendo la fe, o es una fe que está en proceso de reconstrucción. Bueno, creo que el hombre es un ser por naturaleza espiritual. Y últimamente, a lo mejor lo que hemos perdido es la capacidad de tener ciertas certezas y confianzas. Hemos perdido la confianza en el propio hombre, hemos perdido, que es una de las características de nuestra época del posmodernismo, pérdida de confianza en nosotros, pérdida de confianza en los demás, pérdida de confianza en las instituciones, pérdida de confianza también en Dios. Pero no significa que el hombre de hoy no crea en algo. El problema es que quien no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Y entonces terminamos hincándonos, y hoy hay nuevos modelos religiosos que incluso llegan a ser peligrosos. Yo trabajo, por ejemplo, con el ejército mucho. Y el ejército, muchos generales están muy preocupados con todo lo que es la Santa Muerte. Hay todo un movimiento religioso de la Santa Muerte que implica atrás muchísima violencia, un culto propiamente a la muerte, al odio, genera rencores, y que ha ido destruyendo el mismo tejido de la institución. Entonces, donde no conocemos, pues terminamos hincándonos en lugares peligrosos. No es que hemos perdido la fe, sino que la hemos mutado, la hemos traspolado, y a veces a fes que no llenan el corazón del hombre, y que como no lo llenan, sigue buscando, porque está esa necesidad del ser humano. Entonces seguimos buscando, tratándolo de llenar, y sigue el hueco. Volando a Santo Tomás, ver para creer. Creo que amar para creer. Interesante. Así nos dice San Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ok. Estimado Gabriel, ¿cómo la ves? Bueno, con respecto al peligro de no profesar una fe específica, es cierto lo que dice el padre, porque hay una necesidad, digamos, de la gente de explicarse las cosas, o de hacer una explicación a sí mismo, a su propia existencia, y es cierto que ir a buscar en una o en otra fuente. Hemos visto de todo, hemos visto religiones que están basadas en los ovnis, que están basadas en los cuarzos, que están basadas en los cantos de las ballenas. O sea, la gente cree lo que le cuenten, y por eso es que ha habido tanto, digamos, ¿cómo se llama? Pues fraudulento, que ha estado vendiendo libros o cursos o incluso terapias, ¿no? Que mueven a la gente diciéndole que van a tener una vida mejor si hacen tal o cual, y regularmente incluye dar un diezmo, ¿no? Bien. O comprar los libros, o inscribirse al curso, y siempre son caros. Okay. Entonces se ha hecho también un negocio de esta necesidad. En México la mayor parte de la gente se dice católica, aunque no profesa, aunque no vaya a misa. La verdad es que sí, eso nos ha mantenido con cierta estabilidad, porque la gente necesita esta creencia en algo que lo consuele. Sin embargo,
no todos, o sea, eso es una generalización muy peligrosa también, porque la verdad es que en muchos círculos la gente se cuestiona, se pregunta, busca otras cosas, y por ejemplo en ciertos círculos, en los círculos académicos, ya no nada más se cuestiona cuál religión es la buena o la mala, sino si la misma fe o la misma necesidad de la fe. Y se dice, por ejemplo, que pues que no es necesario, que uno puede vivir y disfrutar de la vida y poder estar agradecido, digamos, de los hechos del azar y de los hechos del destino que le tocó, ¿no? Digamos, entendiendo destino como la suerte, aquí te tocó, ni modo, es tu circunstancia, ¿sí? Y entonces no tener, digamos, cambiar esta necesidad o esta pena por la certeza, la pena que nos causa la certeza de la muerte y la pena que nos causa el ser cambiantes y el ser inconstantes, ¿no? Puede ser cambiada por otras cosas, por ejemplo, la sed del conocimiento, la capacidad de dudar de uno mismo, incluso se convierte en una cualidad cuando se piensa de esa manera. Claro. Es así, por ejemplo, si lo vemos con algunos filósofos que ensalzan la duda como sistema, de Descartes, ¿no? Y la duda como sistema nos da como resultado el hecho de que yo pueda estar dudando de lo que yo mismo creo, de modo que me pueda abrir a otras cosas, a otras posibilidades de conocimiento, siempre y cuando haya algún indicio o alguna demostración o algo que me diga por aquí es, ¿no? Eso implica, sin embargo, por ejemplo, de parte de la ciencia, una humildad muy grande, porque significa que cualquier cosa que yo postule puede ser cuestionada y que todo lo que yo diga puede ser cierto solo en ciertas circunstancias, solo hasta cierto punto, solo hasta cierto momento, y que las cosas generales que yo como generalidades, incluso las leyes de la naturaleza que se postulan, pueden ser cuestionadas. Ok. Eliseo, una pregunta a ti como periodista. Cuando hablamos de que la fe, bueno, se hace llegar de un grupo X de individuos que profesan un sentimiento X, ¿no? Si lo pusiéramos desde el punto de vista de los gobiernos federal, estatal y municipal, sin especificar a nadie en particular, para no meternos en polémicas, los gobiernos están perdiendo su rebaño, están perdiendo esa fe que profesaban hacia tal o cual partido político, hacia los mismos políticos. Se está perdiendo la fe. Se perdió hace mucho tiempo. ¿Por? O sea, pues porque no han profesado vaya la redundancia, no han profesado su apostolado democrático, y la democracia implica cumplir una responsabilidad que aplique sistemas de justicia, de salud, de educación. O sea, hay muchas vías que no se han cumplido, han sido cooptadas por la corrupción, impunidad, saqueo, abuso de poder. O sea, ha sido una situación que nos ha llevado a nosotros como sociedad, como comunidad, como ciudadanos, a desconfiar. No hay la fe ciega hacia los gobiernos, tanto sea federal, estatal o municipal, o de cualquier orden, ¿no? O sea, no tenemos a ciencia cierta una credibilidad hacia los gobernantes. ¿Por qué? Porque nos han fallado. Nos han fallado en muchas cosas, pero sobre todo hemos permitido nosotros mismos que eso nos ocurra. No somos más culpables de ellos, más que nosotros, porque no somos capaces de direccionar nuestro sentido, en este caso democrático, hacia una vía que nos pueda garantizar que nos va a llevar a un buen término en la aplicación de los derechos democráticos, ciudadanos y de ejercicio de poder. Ok. Padre, dos preguntas en una, ¿no? ¿Por qué tener fe y qué hacer para recuperar la fe? Los que les han perdido están en vías de... Bueno, ¿por qué tener fe? La fe es camino de salvación. Y la salvación es el anhelo más profundo del ser humano. Hay un anhelo en el corazón del hombre de trascendencia.
a veces la limitamos a trascendencias humanas, como puede ser un libro, un hijo, una casa, una herencia, pero siempre hay un anhelo de trascendencia en el corazón del ser humano. Y ese anhelo de trascendencia está inscrito en el corazón por el Creador. Y entonces, ¿qué llena ese anhelo de trascendencia? La razón de nuestra existencia, pues está precisamente en Dios. ¿Por qué tener fe? Pues porque es la respuesta a las necesidades más profundas del ser humano. ¿Y cuál era la segunda? ¿Qué debemos hacer para recuperar la fe? La fe primero es regalo, es don. Entonces, disponibilidad, apertura al misterio. Entonces decía el doctor, y tiene razón, hay muchas cosas que puedo no conocer y de hecho no vamos a conocer porque es simplemente apertura al misterio. El misterio es algo que se nos va revelando y es parte de una experiencia trascendental. Muchas son las experiencias de hombres y mujeres que esto lo han entendido, filósofos, simplemente esa apertura. Uno de ellos, San Agustín, narra la historia, cómo San Agustín estaba tratando de entender el misterio, aprovechando un poco lo que decía el doctor de que, bueno, el tener la certeza absoluta, bueno, es tener los principios de certeza, porque la totalidad del misterio no se puede abarcar, nuestra mente es así y el misterio es insondable. Entonces San Agustín quería entrar en el misterio, quería profundizar, conocerlo plenamente, y cuenta la historia, la anécdota, que estaba en el mar y vio a un chamaco que iba al mar y hacía un agujero en la playa, iba por agua, agarraba agua, luego llegaba y la ponía en su agujero, una y otra vez, hasta que San Agustín, un hombre intelectual, dice, basta, ¿qué estás haciendo? Se desesperó, le dice, voy a pasar el mar de allá hacia este agujero. Entonces, pues San Agustín irónicamente se ríe, eso es imposible, dice, bueno, pues es más posible de lo que tú intentas hacer, querer meter el misterio de Dios en tu cabecita, ¿no? En la razón humana. Entonces, la fe, ante todo, es regalo, es apertura, es una apertura que nunca en este caminar, en este peregrinar, se termina de llenar, simplemente es camino, es proceso. ¿Qué hacer? Es primero esta apertura, en segundo lugar es amor. Yo soy filósofo también, y también dando clases de filosofía en un Cobach, en San Luis Potosí, pues vi que todos mis alumnos, o el 90%, tenían dudas profundas de fe. Yo era un hombre de fe. Y entonces me dije, voy a convencerlos de que Dios existe, pero sin tocar nada de la revelación, puras cuestiones racionales. Total que la gran mayoría de los chamacos terminaron así, dijeron, Dios existe. Pero el problema fui yo, entré en una crisis de fe, ¿no? Al racionalizar tanto, entré en una crisis de fe. Así que me fui leyendo las escrituras y encontré esta frase de San Juan que dice, el que no ama no conoce a Dios. Y dije, este es el mejor método para acceder a Dios. Estar dispuestos. Estar dispuesto y amar, y sentirte amado. Es en el amor donde encuentras a Dios. Y entonces decidí irme a Gilitla, uno de los municipios más pobres del país, y luego a Tlapa de Comonfort en Guerrero. Sin nada, a estar y convivir con la gente. La experiencia de amor de esas personas me hicieron recobrar mi fe en mí, mi fe en la humanidad y la fe en Dios, ¿no? El amor es lo que salva al hombre. Y el amor es finalmente también lo que nos reencuentra, nos religa, esto significa religión, religarnos con nuestro origen, nos religa con nuestro origen que es el Creador. Okay, excelente. Estimado Rovira. Sí, en una cosa así de acuerdo, que en esta fuerza o existencia del amor, que se manifiesta de muchas maneras en la gente, que en el caso de qué tipo de amor es el asunto, pues, porque el Padre nos dice de cómo el amor del prójimo, ¿no?, lo llevó a sentir esta certeza, y lo cual es muy bueno, porque lo vuelve pues a su camino espiritual, que es el que lo mantiene firme, o sea, bien en la vida. Yo creo que el amor sí sirve, es necesario para estar bien en la vida, solo que hay muchos tipos de amor. Por ejemplo, igual puede haber un amor por
por tratar de conocer o ver más que como el amor de San Agustín, que era eso. El conocimiento, el buscar, y que fue el amor incluso de muchos ateos famosos, ilustres, ¿no? El amor de saber, y que es lo que los llevaba a mantener esa posición, para no tener una, digamos, una fuerza o no sentir una cadena que los atara solamente un tipo de pensamiento. Pienso, luego existo. Por ejemplo. Sí, entonces, pero sin embargo la idea del amor sí es básica. Si lo entendemos nosotros como esta necesidad de trascendencia que tenemos, es posible conseguirla a partir también del amor simple. El amor por la gente, el amor por la gente que nos rodea, nos puede llevar a ese mismo sentimiento de trascendencia bajo un razonamiento específico. Que sería un sinónimo de la fe, ¿no? Sí. Tener fe en la gente. Yo pertenezco a la humanidad. Yo soy parte de la humanidad y toda la gente, independientemente de qué partido político, de qué religión, de qué, es en cierto modo mi igual. Entonces, este tipo de amor así nos da un sentido, porque entonces nosotros trabajamos o hacemos lo que sea, incluso sacrificar por el conocimiento, sacrificar las certezas o lo que sea, es por un proyecto de humanidad, ¿no? Y eso nos da la trascendencia. Entonces, ¿en dónde está la trascendencia? En lo que dejamos en nosotros. Okay, bien. Eliseo, tú como periodista te das cuenta, te comentaba al principio, de lo que está pasando en la sociedad, o sea, una pérdida de credibilidad en los gobiernos de cualquier nivel, en los políticos de cualquier nivel, y sobre todo a veces pareciera en la misma humanidad, con tanto asesinato que hay, producto del comercio de la droga, no consumo, venta, plazas. Como periodista, ¿cómo ves tú? ¿Hay posibilidades de que recuperemos la fe? Yo siento que sí. Yo siento que tenemos que hacer un trabajo social, comunitario, de recuperar nuestra fe. Primero la fe en nosotros mismos, como personas, como entes sociales, en cuidar a nuestros propios hijos. Siempre hemos dicho, o sea, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Sí? O sea, ¿qué hacen? Hay que amarlos, hay que cuidarlos, e inculcarles a ellos el amor hacia la familia, a cuidarse a sí mismos y evitar que puedan caer en esos malos caminos que lamentablemente se encuentran allá a disposición de todo el mundo, que son las drogas. O sea, afortunadamente, le decía yo hace tiempo en un programa igual, ¿yo qué hago? Cada año mis hijos se enojan. Ya me ven llegar y dicen, oye, vamos, un antidoping. No, digo, yo se los he hecho a mis hijos. Mi hija, mis hijos, cuando estaban en secundaria, en la prepa, ya pues ya están grandes algunos. Pero, papá, tu comportamiento, tu conducta, quiero estar completamente seguro. Podré cometer muchos errores en muchas cosas, pero en cuidarlos, en amarlos y llevarles a un camino, evitarle esas piedras o esos malos ratos o que se involucren en problemas de narcotráfico, y eso para mí es un gran logro en lo personal, que pueda yo evitar como ciudadano que mis hijos puedan incursionar en acciones delictivas. Creo que a la sociedad nos corresponde eso. Tenemos que tener fe en nosotros mismos para cuidar, como dice el padre, como dice Rovira, a nuestro rebaño. Primero tenemos que amarnos nosotros, para poder amar a nuestra familia, a nuestros hijos, son nuestro regalo. Tenemos que tener fe en que lo vamos a hacer. Okay. No podemos tener fe si soy un drogadicto, si soy un alcohólico, si soy... Everybody. Tenemos que empezar, y claro que podemos hacerlo. Se puede lograr, para eso estamos como ciudadanos, como padres, porque la familia es una institución. ¿Sí? Yo he tenido matrimonios, ¿sí? Pero en todos ellos he estado al pendiente de mis hijos. Voy por ellos, vamos a hacer esto, vamos a lo otro y a cuidarme, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que ha faltado en la sociedad, fe en sí misma para poder proteger a sus hijos, okay, al patrimonio social que son nuestros hijos. Perfecto.
Hay un pasaje que me gusta mucho. No soy extremadamente religioso, pero bueno, profeso una religión y por ahí me ve de vez en cuando. Hay un pasaje que me gusta mucho de la vida de Jesucristo cuando llega y le avisa que su amigo Lázaro había fallecido, muerto clínicamente, y se acerca y le dice: Lázaro, levántate y anda, ¿no? Cuando analizo ese pasaje, creo que ello implica un acto realmente de fe profunda, ¿no? Primero, el mismo Jesucristo, en que podía regresar de la muerte a una persona, a lo mejor es metafórico, pero no deja de tener un alto sentido, para mí, de fe. Desde su punto de vista, la visión de esa parte de la fe. De ese pasaje. De ese pasaje. Perdón. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas. Primero es la conciencia clara de Jesús de que es el Hijo de Dios. Y que en el proyecto original de Dios, nuestro Padre Creador, la muerte es un enemigo. O sea, la muerte no está dentro de ese proyecto. El hombre fue creado para la vida, porque Dios es el Dios de la vida. Y entonces, en el momento en el que Jesús reanima, porque no podríamos llamar teológicamente resucitar a Lázaro, fue reanimar a Lázaro, la resurrección tiene otro sentido. En ese momento lo que está diciendo Jesús, está hablando también simbólicamente por medio de este milagro, que es: en el proyecto de Dios todos están vivos. Perfecto. Y es también una invitación a todos, ¿no? A cómo vivimos, a cómo asumimos nuestra existencia, y cuando la asumimos desde Dios también es una vida que ya la trascendencia comienza desde hoy. La manera en la que yo vivo con el eterno hoy, asumo al eterno hoy, desde ese momento comienzo a experimentar la paz, la belleza de la vida, empiezo a disfrutar la vida y empiezo además a tener sentido y rumbo en mi vida, que es el sentido ahora sí de la resurrección, que es esa la eternidad en Dios. Claro. La filosofía, estimado Rovira, bueno, hablamos de Sócrates, Platón, bueno, los grandes filósofos de la historia y de la humanidad han permanentemente buscado explicación a lo mejor a esa parte no palpable, ¿verdad?, de las cosas. ¿Ha habido cambios en esa forma de pensar con la nueva filosofía, o si hay una nueva filosofía con respecto a la fe? De hecho, a partir de finales del siglo XX, hay un movimiento que revisa todo el pensamiento, y la conclusión básica es que las cosas que nosotros damos por ciertas, en realidad solo damos por ciertas nosotros. Claro. ¿No? Hay por ejemplo, una posición que habla de las ideas como cosas vivas, en cierto modo, porque nacen, se difunden, se reproducen, mueren cuando se olvidan, etc. Esas ideas pueden ser muy pequeñitas o pueden ser muy grandes, pueden ser desde cuánta azúcar le pones al café, hasta de qué tamaño es el universo, o cosas así. Entonces, la idea más fuerte, digamos, más impresionante, que vive y que realmente está viva en el cerebro de toda la gente, justamente es la idea de Dios. Porque en esa idea de una religión o de otra, la gente se sacrifica o hace cosas que no parecen humanas incluso, o que hacen muchas cosas en nombre de esa idea. Es una idea que nos hace ir y defenderla, ¿no? Defender ya sea la cruz o la estrella o la luna o lo que sea. Y dar la vida en eso, y dar la vida por la gente, y nos hace apreciar que esto tiene sentido y nos da una esperanza en la vida, etc. Y es realmente una idea muy difícil de refutar y muy difícil de decir ¿por qué? Porque está anclado en una necesidad específica, y porque además tiene dos características que la hacen imposible de refutar, que es: existe aunque no lo veas, existe aunque no esté, lo tienes que sentir. Okay. Entonces, como las sensaciones, los sentimientos son una cosa muy, muy personal y que no están sujetas a argumentos, porque yo no te puedo decir, no es cierto, tú no sientes eso, no puedo decir eso. Entonces no puedo yo refutar una idea como esa, por eso es tan fuerte, tan poderosa, y yo francamente no creo que vaya a desaparecer, o que vaya a morir tan rápido como las otras, precisamente por esa fuerza que tiene. Entonces yo podría decir, sí, Dios existe en la cabeza de todos, existe como una idea muy fuerte que hace que la gente se mueva allá, pero existe solamente en la cabeza de las personas.
Ok. Para cerrar este ciclo y esta interesantísima entrevista que me podría tomar 4 horas, ¿no? Me apasiona, ¿cuál sería tu conclusión, estimado Eliseo, sobre la fe? Mira, yo siento que pues la fe creo que es algo tan importante y primordial en la vida de cada uno de nosotros. No lo podemos tocar, pero podemos sentir. Debemos tener fe en nosotros mismos. O sea, es un hecho que en cuanto a la fe desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, creo que la sociedad debemos amalgamar esas corrientes, esta situación. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada 3 y 6 años en México tenemos fe. Y a los 3 años y 6 años perdemos la fe otra vez, ¿no? O sea, somos un país o una sociedad de fe, pero una fe que no está simbrada, ni no está construida, ni con amor, ni con el sentido filosófico, con la cabeza fría, para poder interpretar y valorar y evaluar y conducir nuestro propio destino. Bien, perfecto. Padre, para cerrar, sus comentarios sobre el tema. Bueno, ligándolo un poco a lo que dice, tal vez ahí está el problema. No solamente tenemos que tener fe en el hombre, sino fe en el hombre desde su raíz y desde su origen, que es Dios. Hace ratito decía, el problema es que habemos muchos que nos decimos católicos, pero pues ¿cuántos viven como católicos? Hubo todo un movimiento muy grande a lo largo de la historia, sobre todo siglo XVIII y XIX, con el racionalismo extremo, de un ateísmo practicante, un ateísmo teórico. Todavía sigue habiendo algunos, pero hoy se ha disminuido ese ateísmo, pero ha crecido otro ateísmo que es el ateísmo práctico. O sea, digo que creo, pero vivo como si no existiera Dios. Y esto es mucho más preocupante, porque se queda en una ideología que es peligrosa, porque se queda solamente aquí en el pensamiento, que puedo tratar de querer imponer, que me enojo cuando dicen lo contrario, pero en la parte existencial no hay algo que me mueva, algo que me transforme, algo que me haga comprometerme con mi mundo, con mi historia, con mi vida y con los demás. Entonces yo diría, sí, hay esperanza hoy en todo esto, pero hemos creído demasiado solamente en el hombre. Vamos a la raíz del hombre, que es Dios. Creamos en que Dios lo puede todo en el hombre, y que el hombre que tiene a Dios, entonces es capaz de muchas cosas y de transformar esta realidad. Terminando así brevemente, yo diría, ese es el proyecto Cristo. Cristo ha venido a transformar la humanidad, y ha venido dando caminos muy concretos, y son caminos de esperanza. Pues lo que hoy necesitamos es regresar a esas raíces, y creer en el hombre desde Cristo. Para cerrar, estimado. Bien, bueno, si nos podemos salvar a partir de algunas cosas que he dicho, pues, de la necesidad de renunciar a la posibilidad de la duda, y podemos mantenernos en ese sentido, sí, así decirlo, lejos de la fe, ¿no? Hay dos cosas de las que pienso que sí sería como suicida renunciar. Una es a la esperanza de un mundo mejor, y otra es a la caridad como el amor a los demás. Porque es en reconocernos como humanos y en la posibilidad de ser, de sufrir como los otros, y en la posibilidad de dar felicidad o amor o crecimiento a los demás, ¿no? Nosotros mismos crecemos y podemos tener una vida más completa, más grande, mejor. Una vida que ya no nos haga temer tanto a la muerte, porque la vida ha valido la pena. Y la esperanza para que en el proyecto general de algo que es más grande que yo, que es lo que voy dejando en nosotros, tanto genéticamente como ideológicamente, como sentimentalmente, incluso en las obras, queda de algún modo mientras hay humanidad. Bueno, amigos, pues ya escucharon ustedes a 3 expertos en la materia, 2 filósofos, un sacerdote católico, nuestro amigo periodista Eliseo Zuluaga. La idea, como bien lo hemos repetido cada vez que grabamos este programa, es que
Voces Libres se crea precisamente para dar espacio y poder lograr buscar encuentros dentro de los desencuentros que pudiera aparecer, y que usted, que es el que tiene la última palabra, pues tome sus propios y saque sus conclusiones. La fe la podrá usted percibir de muchas formas, de muchas maneras, por eso existe algo que se llama libertad de pensamiento y de expresión. Pero a fin de cuentas, el compromiso de este canal, Hola TV, es llevar a ustedes otra perspectiva con gente que sí sabe y con gente que está practicando, como en este caso es la fe, desde sus diferentes posturas y formas de ver la vida. Amigos, pues lo espero la próxima semana. Agradezco profundamente que el padre Fernando se haya acompañado, sabemos que es un poco delicado de salud, nuestro amigo Gabriel, que siempre está puesto, y bueno, indudablemente nuestro amigo periodista Elizoso Loga Canchola. Yo soy Salvador Castro y los espero en otro programa más de Voces Libres.